buenas tardes. Gracias por asistir a esta presentación. Como ya os han dicho, vamos a presentaros nuestros 3 grados, el grado en inglés, el grado en español y el grado en gallego y portugués. Y luego también os vamos a presentar las combinaciones que tenemos, lo que llamamos las simultaneidades. El objetivo de esta pequeña charla, intentaremos ser breves, como os han dicho, para luego daros la voz, es para quién, mostraros para quién pensamos que están pensados estos estudios. Espero que para vosotras, para vosotros. ¿Por qué? Pensamos que es una opción interesante estudiar los grados de español, de gallego y portugués, de inglés y sus combinaciones en la UDC. También queremos presentaros qué estudiamos o qué se os ofrece para estudiar. Os vamos a hablar de las salidas profesionales, os vamos a hablar de qué se puede hacer después de dentro de 4 años, 5 años, o bueno, los años que os toquen, porque no sé si algunas o algunos de vosotros sois de a lo mejor de primero, todavía de bachillerato, bueno, los años que toquen. Y luego os vamos a hablar de cómo es eso de las simultaneidades, cómo es eso de estudiar a la vez 2 grados de nuestro ámbito, de nuestra facultad. Bien. Puede parecer muy obvio, pero creo que es un estudio, son unos estudios, los 3 grados que ofrecemos, muy vocacionales. Son estudios para los que tengáis, los que tenemos interés en las lenguas, en el español o en el inglés o en el gallego o en el portugués. También quienes tengamos interés en las literaturas, en cualquiera de las literaturas o en todas las literaturas, y ahora luego os explico por qué. Y también para quienes tenemos interés en aprender otras lenguas. No es solo estudiar inglés, no es solo estudiar español, por ejemplo. Bien. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos un conocimiento profesional de las lenguas. No es una academia de inglés o de francés. Vamos un paso más allá. Una vez que llegamos a la universidad, todos conocemos el español, el gallego. Se trata de un paso más, de llegar a la profesionalidad del trabajo con el inglés, con el gallego, con el portugués, con el español. Un trabajo que es profesional en el ámbito de las lenguas, pero que también es profesional en las literaturas. Podemos ser, y luego lo vemos, profesionales en los ámbitos literarios. Os podéis imaginar, como os decía hace un minuto, que es un estudio, son unos estudios vocacionales. Se supone que tenemos interés en esto. Creo que nuestros estudios tienen aspectos interesantes o que pueden hacerlos interesantes para vosotros. Por ejemplo, podemos orientar nuestra formación, vuestra formación, hacia lo que nos interese o lo que nos guste más, con combinaciones además. ¿Que nos interesa más? Imaginaos la literatura, adelante con la literatura. ¿Que nos interesa más el ámbito lingüístico? Pues por ahí podemos ir. Pero que nos interesa más, pues no solo nuestro núcleo. Yo estudio gallego, yo estudio inglés, pero también me interesa el francés, o me interesa el alemán, o me interesa el italiano. Podemos seguir por ahí. Lógicamente es una formación complementaria. Pero también podemos tener formación en otros ámbitos. Tenemos mucho interés en que la formación en lenguas sea consistente, sea seria, os conduzca a no solo ese dominio profesional del que hablaba, sino a un dominio práctico que os permita usarla en los ámbitos en que es natural usar una lengua. Todas las lenguas que
extranjeras, ¿no? que manejamos, que se enseñan, las enseñan a lectores o profesores nativos. ¿Vale? Y esto se nota especialmente, por ejemplo, si estudiáis el grado en inglés, una proporción alta del profesorado es nativa. Vais a tener un contacto con el inglés desde el primer momento. Se trabaja en inglés. ¿Vale? Bien. Luego voy a hablar con un poquito más de detalle de lo que son las simultaneidades. Pero creo que eso es importante también en nuestros estudios. Podéis estudiar, obtener, mejor dicho, 2 títulos. Cuando hablo de 2 títulos, son 2 titulaciones separadas, por decirlo así, como si hubieseis realizado 2 titulaciones, 2 grados, cada uno de sus 4 años. Sabéis que un grado son 4 años, un grado normal, ¿no? Pues como si hubieseis hecho 2 titulaciones de 4 años. Bien, con 2 títulos, pero lo podéis hacer en 5 años. No os voy a ocultar que supone un poquito más de esfuerzo. Sí, vale, pero un poquito más, ¿vale? Un poquito más, que luego os lo explico, es una asignaturita más, ¿vale? Hay que concentrar. Bien. Porque también, y esto es algo único en las filologías, en nuestros estudios, en nuestro ámbito en Galicia. Esto de obtener 2 titulaciones a la vez. Bien. ¿Qué ofrecemos también? Movilidad. Movilidad dentro de España y movilidad fuera de España, sobre todo en Europa. Europa muy extensa. Podéis cursar un año, si no queréis por algún motivo solo un cuatrimestre, pero podéis cursar un año pues en Granada o en Varsovia o en no sé, en Roma. ¿Vale? Es una posibilidad. Tenemos probablemente todos tenéis la imagen de Erasmus. Bueno, hay Erasmus y hay intercambios dentro de las universidades estatales dentro de España. Ofrecemos también prácticas en empresas, que en los grados son extracurriculares, no son obligatorias, ¿vale? Pero por el momento se están haciendo, sobre todo en editoriales, y en fin. Y lo que intentamos hacer también es que tengáis una enseñanza lo más personalizada posible. Los profesores conocemos a los estudiantes. Los profesores estamos... Hay clases amplias, muy grandes, grupos amplios, sobre todo en primero, pero luego ya en tercero, en cuarto sobre todo, se convierte en grupos más pequeños en donde nos conocemos, trabajamos personalmente, hay tutorías continuamente, tenéis acceso al profesorado, etcétera. Creo que también es algo que nos caracteriza y que que nosotros por lo menos valoramos, y soy consciente de que nuestros estudiantes también lo valoran. No son estudiantes anónimos. ¿Qué estudiamos? No me voy a meter en la lista de asignaturas, luego os pongo cómo acceder a la web, pero bueno, cualquier buscador os va a llegar a la web de nuestra facultad. Eso va a ser muy sencillo para vosotros. La lista de asignaturas las podéis ver fácilmente en cualquier listado de los que tiene la UDC o nuestra facultad en la web. Bueno, ¿qué estudiamos? Pues la gramática, y la gramática no es solo esa sintaxis, esa morfología que, bueno, si estáis aquí presupongo que aversión no tendréis, ¿vale? Presupongo, pero no es solo eso, es más allá. Os decía, es mucho más que el manejar o examinar, es ser capaces de explicar cómo funciona un texto, ser capaces de decir por qué un texto es así. Ahora llegamos a eso también desde otra perspectiva. Estudiamos cómo son las lenguas, cómo han llegado a ser las lenguas como son. Probablemente a vosotros os han hablado de etimología. Bueno, pues eso es mucho más rico. Eso también lo estudiamos. Estudiamos que las lenguas viven en
personas y en sociedades. Y cómo funciona una lengua y qué papel tiene en una sociedad, todo eso también lo vemos. Y las interrelaciones que hay. Estudiamos variación en las lenguas no son monolíticas, y estudiamos, pues yo qué sé, variedades que a lo mejor vosotros llamáis dialectos, pero no solo dialectos del español o dialectos del inglés, no, es cómo es el español coloquial o cómo es el español académico. Digo español como podría hablar del gallego. Estudiamos también literatura. Estudiamos no solo los autores, sino todos los movimientos. Y estudiamos para entender las literaturas, entenderlas cada una en su tradición y entre las diferentes tradiciones. Necesitamos conocer la literatura anglosajona para entender la literatura española, y la española sin conocer la gallega tampoco tiene sentido, en nuestro ámbito por lo menos. Todo junto intenta dar un sentido a nuestros estudios, a lo que se hace. ¿Para qué? Para ser profesionales también en la literatura. En la literatura, lo mismo que en la lengua, vamos a ser capaces de valorar un texto, de decir por qué este texto es un texto que debemos o podemos apreciar. Vamos a ser capaces incluso personalmente de apreciar con más gusto, por decirlo así, un texto literario. No es que el objetivo de los estudios sea la creación, pero si alguno tenéis interés en la creación, os va a ayudar. No se puede crear sin conocer lo que hay alrededor, o si conocemos lo que tenemos, nuestras tradiciones, vamos a crear algo mucho más rico. En fin, yo os he apuntado también que estudiamos otras lenguas, otras literaturas. Una característica que he ido apuntando y repitiendo de nuestros estudios es que también tenemos, a la vez que nuestra meta principal, nuestros estudios principales, estudios en las otras disciplinas. Alguien que estudia inglés también está estudiando gallego y también está estudiando español. Alguien que estudia español, lo mismo, también está estudiando las literaturas inglesas o está estudiando lengua inglesa. Nos guste o no nos guste, tenemos que manejar las lenguas. ¿Qué podemos hacer después de nuestros estudios? Pues claro, quizá lo más obvio sea, no sé si para vosotros, algo como ser profesor. Vuestros profesores de lengua castellana, de inglés, de francés, de gallego, han pasado por una facultad de filología, ¿vale? Bien, de latín, de lengua y cultura clásica se llama, ¿no? Pues eso, han pasado por facultades de filología. Bien, una salida profesional magnífica, por supuesto, somos los primeros que somos profesores, ¿eh? Pero no es la única que tienen las filologías o los grados que aquí presentamos. Por ejemplo, tenemos una salida en la edición de libros que no son solo libros en la actualidad, que es la edición de páginas web, que es la edición para la comunicación, periódicos, revistas, etc. Hoy una dimensión de la comunicación son las redes. Ahí también tenemos nuestro hueco porque necesitan comunicadores profesionales, comunicadores que sepan construir textos, que construyan correctamente textos y que reaccionen adecuadamente. También tenemos una salida, no sé si os lo habéis planteado alguna vez, ser profesores de español sobre todo, pero no solo, también de gallego,
como segundas lenguas, profesores para extranjeros. Hay una gran demanda de profesionales capaces de enseñar español. Y es una oportunidad magnífica también, si os apetece, para salir. Y salir y pues eso, tener una oportunidad o en Estados Unidos o en Europa, o Asia está buscando, Brasil está buscando, en fin, mucho ámbito, ¿no? Incluso en nuestro alrededor. Todos sois conscientes de que, bueno, los Erasmus, ¿no? Pues los Erasmus también demandan en nuestro alrededor clases de español o de gallego como segundas lenguas. Hay otros ámbitos, la traducción, ¿vale? de todo tipo de texto, no solo podemos pensar en la traducción literaria, pero hay mucho ámbito, mucha necesidad de traducción, de revisión de traducciones, de revisión de textos, de elaboración de textos. Hay empresas que solicitan una persona que elabore los textos. Hay otras salidas clásicas, también la documentación, los centros de documentación, los sitios donde se almacena conocimiento o se almacena información y hay que redactar, extraer, ordenar. Ahí también tenemos salidas, incluyendo las tradicionales bibliotecas, que ahora ya sabéis que tienen una dimensión en Internet, si queremos llamarlo así, que la saca del espacio y del puro almacén de libros, ¿no? Nunca es que hayan sido solo almacén de libros, pero ahora tienen muchas más dimensiones. Y bueno, hay gestión sociocultural, gestión cultural, donde tenemos también nuestra cabida, donde hay muchas salidas. Hay investigación, hay crítica literaria, hay dimensiones aplicadas. Los lingüistas, sobre todo, los conocedores de textos, somos o son, bueno, los que estamos detrás, o en parte estamos detrás de la inteligencia artificial, todos estos chats y todas estas cosas que elaboran discurso. Elaboran discurso y lo hacen más o menos bien porque hay un conocimiento lingüístico detrás. Ahí entramos los lingüistas. Ahí somos los que decimos, es que el español o el gallego o el inglés son así. Y ahí tienes las instrucciones máquina para elaborar el texto. Os hablaba antes de la simultaneidad. La simultaneidad, insisto, es conseguir 2 titulaciones en 5 años. ¿Vale? Por el procedimiento normal, si queréis, lo que obtenéis es, después de 4 años de estudio, un título, graduada o graduado en español, graduado o graduado en inglés. Bueno, pues lo que estamos ofreciendo es, en 5 años, 2 títulos, graduado o graduado en inglés y graduado o graduada en gallego o en español, la combinación que quieras. Como os decía, un poquito más de trabajo, sí, un poquito, pero tampoco mucho más. Primero y segundo son iguales. Primero y segundo son comunes. Ahí no hay diferencia entre hacer simultaneidad o no hacer simultaneidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tercero y cuarto de español, o de inglés, o de gallego y portugués se distribuyen entre tercero, cuarto y quinto. ¿Vale? Hay que distribuir y, como os apuntaba antes, hay que hacer una asignaturita más continuamente, en tercero, en cuarto y quinto. Ese es el precio, por decirlo así, de hacer simultaneidad. Una asignatura, ¿vale? ¿Es algo más? De acuerdo, pero es factible. No estamos hablando de un experimento. Llevamos ya bastantes años con la simultaneidad. Es factible. ¿Vale? No tratamos de que la formación sea más endeble si hacemos simultaneidad, en absoluto.
tened en cuenta que os apunté antes, son estudios con mucha optatividad. Podemos estudiar pues cine y literatura, o filosofía y literatura, o lengua y sociedad, cosas así, ¿no? O lengua y tecnología. Bueno, pues lo que hacemos es acortar un poco la optatividad en la simultaneidad y decir, mira, vas a estudiar lo nuclear, lo que sirve para tu formación en inglés o en español o lo que quieras estudiar, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo. Y ya os digo, un año más y una asignatura más en tercero, en cuarto y en quinto cada. O sea, siempre una asignatura más que si no estuvieseis estudiando simultaneidad. Insisto en que es factible, ¿vale? Por mi parte esto es todo, pero ahora le cedo la palabra a mi compañero, a Fernando González, que es vicedecano en nuestra facultad. No obstante, os dejo aquí, vais a localizarlo fácilmente a través de un buscador o eso, pero bueno, nuestra página web, un correo al que podéis acceder, un teléfono. Y también os digo que allí arriba en la Zapateira estamos abiertos a visitas si alguna vez tenéis interés. Gracias. Bueno, pues Félix os lo ha contado ya casi todo, ¿no? No tengo muchísimas cosas que añadir, pero sí a lo mejor subrayar o hacer algún apunte más, ¿no? A ver, querría empezar por una cuestión que el otro día todavía lo estaba repasando, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Era un estudio, ¿no?, que se había hecho sobre inserción laboral, ¿no?, de las distintas titulaciones que ofrecen las universidades y demás, ¿no? Y bueno, una de las conclusiones, ¿no?, que ponía el estudio era que una de las competencias más apreciadas por las empresas en general eran las competencias lingüísticas, ¿eh? Aquello que, digamos, te abría, ¿no?, pues un camino de integración laboral, ¿no?, muy diverso además, ¿no? Quiere decir que prácticamente en el mundo en el que estamos, ¿verdad?, pues el dominio de lenguas, el dominio del lenguaje, ¿no?, como instrumento de comunicación, de intervención, ¿no?, en la sociedad es fundamental, ¿no? De manera que, bueno, los títulos de filología en ese sentido están bien orientados, digamos, ¿no? Ofrecen o esa es nuestra meta, ¿no?, pues precisamente que adquiráis, ¿no?, los que os metéis, ¿no?, en estas carreras, ¿no?, pues una gran competencia lingüística, que es, fijaos, ¿no?, además, yo que sé, una de las cosas que en la historia de la educación, a lo largo de los distintos siglos, ¿no?, la gente lo tenía muy clara, ¿no?, que desde la propia antigüedad, ¿no?, el núcleo de la educación era el dominio del lenguaje para la vida pública. Todo lo demás ya eran cuestiones de especializaciones profesionales, así, tal. Pero lo que de verdad se contaba, ¿no?, para la formación del ciudadano, ¿no?, como eje básico de la educación, eran los aspectos lingüísticos, los aspectos lingüísticos y culturales. Bueno, pues en eso, como os digo, yo creo que estamos bastante bien situados. Y claro, la oferta que hacemos, por una parte, digamos que se dirige a lo que es la profundización en las lenguas propias, ¿vale?, ¿no?, en el gallego, en el español, pero también a un conocimiento profundo de estas lenguas, algunas de ellas las propias, como el español, pero también extranjeras que son grandes lenguas de comunicación internacional, como sois perfectamente conscientes, ¿no?, el inglés, ¿verdad?, ¿no?, el portugués, ¿no?, que tiene un dominio lingüístico muy amplio y desde el punto de vista político, económico, muy emergente, ¿no?, pues Brasil o muchos de los países africanos, ¿no?, lusófonos, ¿no?, que también se están convirtiendo poco a poco en potencias, ¿no?, en muchos niveles, ¿de acuerdo?, ¿no? Bueno, y junto con, efectivamente, pues el portugués, que es una de las apuestas, ¿no?, fuertes, ¿no?, del grado en galego y portugués que ofrecemos aquí, ¿no?, frente a otras universidades, pues también estas otras lenguas, bueno, ya más vecinas, como el francés, como el italiano, el alemán también, ¿verdad?, ¿no? Bueno, grandes lenguas, como os digo,
de comunicación internacional. Pero bueno, al margen del aprendizaje lingüístico, ¿verdad?, ¿no?, y de carácter pues instrumental o de carácter más profundo, pues está también toda esta otra dimensión de los estudios literarios, pero siempre en conexión, ¿no?, con distintos ámbitos de la cultura. ¿De acuerdo? No se trata solamente de la literatura pura y dura, de la historia de la literatura, de los grandes clásicos de la literatura española, inglesa, algo así, sino también en buena medida de tendencias de la literatura actual. Y en nuestra facultad tenemos bueno, especialistas en ámbitos pues muy de actualidad en la literatura. Dentro, por ejemplo, de la literatura inglesa hay grandes especialistas en literatura norteamericana o incluso de determinados colectivos, ¿no?, de la literatura norteamericana, ¿no?, la literatura de la inmigración china en Estados Unidos, ¿verdad?, ¿no? O dentro del mundo español, la literatura hispanoamericana, también una línea que se ha trabajado mucho en nuestra facultad a nivel de investigación y también a nivel de docencia. Bien, pues, en fin, ya os digo, no es solamente la literatura en sí, sino la literatura en relación con las artes, en relación con fenómenos sociales y culturales en general, ¿vale? Lo que el enfoque que le pretendemos dar, tanto en los títulos de grado como luego ya en los estudios posteriores, de posgrado, de doctorado y demás, ¿vale? Más cosas. Antes os hablaba Félix de que, bueno, nuestra propuesta de estudios es muy interdisciplinar. Y efectivamente, ¿no?, al margen de estas grandes áreas, las lenguas, las literaturas, tenemos también esta otra formación complementaria, bien en cuestiones, bueno, de cultura, digamos, ¿no?, que pueden tener que ver, por ejemplo, con la historia, o por ejemplo, con la crítica literaria, por ejemplo, con la filosofía, sino también ya en cuestiones más instrumentales, ¿no? Hay una materia que se da además en los primeros cursos de tecnologías de la información y de la comunicación, que a mi entender es bueno, algo de mucho interés para cualquier, ¿verdad?, ¿no? Ahora mismo nativo digital o no nativo digital, pero bueno, sea como sea, ¿verdad?, el tener, si queréis, pues una formación, no tan especializada, desde luego, como la que puede haber en otros centros ya dedicados pues a la informática o a la comunicación audiovisual o así, ¿no? Pero sí que también en filología les hemos reservado un hueco y creo que eso es un acierto en los planes de estudio a esto, ¿no?, a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Vale. Más cosas. Bueno, os hablaba de salidas profesionales, ¿no, Félix? Y bueno, suscribo todo lo que dice, ¿no? Y pues, os pongo algún ejemplo más, si queréis, ¿no? Por ejemplo, me han comentado, ¿no?, que por ejemplo, los jueces gallegos, están muy interesados en recibir cursos de gallego, y han conseguido que, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial destaque una partida, ¿no?, para que se organicen cursos, ¿no?, de formación en lengua gallega para los jueces, porque, bueno, ellos mismos, digamos que son conscientes, ¿no?, y que necesitan también una formación lingüística para ejercer bien su trabajo en el ámbito de Galicia en concreto, ¿no? Bueno, pues poner un ejemplo de estos casi un poco insospechados, ¿no? Decir, bueno, pues mirad, ahí también hay un pequeño nicho, ¿no? Y como este pueden salir en muchos otros lugares en lo que es la enseñanza puramente instrumental de las lenguas, ¿no? Español para extranjeros, academias de idiomas, escuela de idiomas, ¿verdad? Ya sin entrar en lo que es evidente, que es la enseñanza de lenguas en la ESO, o en el bachillerato o demás. Bueno, pues también suscribo lo que comenta Félix acerca de, el interés, ¿no?, de una buena formación lingüística y también literaria, ¿no?, para lo que es la construcción de contenidos, ¿no?, contenidos para difundir a través de distintos medios, ¿no?, de comunicación, desde la prensa hasta la radio, hasta internet, ¿no? Recientemente salía la noticia de estos estudios estadísticos de que muchos jóvenes aspiraban a ser influencers, streamers, cosas así, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero para ello va a ser importante, ¿no?, que sepan también
utilizar el lenguaje y organizar la comunicación de manera eficaz, ¿verdad? Y esto es algo que creo que en nuestras carreras puede contribuir a hacerlo, independientemente luego de las habilidades personales que uno tenga o que adquiera por otro lado, ¿de acuerdo? Os ha comentado Félix mucho acerca del propio edificio de la facultad, ¿no? Bueno, eso creo que también es un punto a nuestro favor, ¿no? Es un espacio cómodo, amplio, bastante adaptado a todo tipo de grupos, incluso necesidades especiales de algunas de personas que puedan tener, yo qué sé, problemas de movilidad o lo que sea, ¿no? Todo eso está bastante bien resuelto y planificado, ¿de acuerdo? ¿No? Es accesible, cuartos de baño adaptados, ¿verdad? ¿No? Etcétera, ¿no? Y lo que hay que destacar, desde luego, es el espacio de la biblioteca, ¿no? Un espacio pues muy acogedor, como lugar de trabajo, ¿verdad? No solamente individual, sino también en grupo. Hay salas para trabajar en grupo en la propia biblioteca. Y una biblioteca muy bien nutrida, ¿no? No solamente de materiales librescos, impresos, ¿no? Libros, revistas, etcétera, sino también de materiales audiovisuales, ¿no? DVDs, ¿no? O de bases de datos, ¿no? Donde, bueno, ya quizás en un estadio más avanzado de vuestros estudios tendréis que manejar, y bueno, material no solo académico, sino también material, si queréis, de esparcimiento en general. Podéis tener allí incluso un rincón, si os gustan los cómics, para leer una importante ya colección de cómics que tenemos allí. Vale, esto me lleva me trae a la memoria, ¿no? Que este libro que nos acaban de poner aquí en la bolsa, ¿no? Es el resultado de una tesis doctoral hecha por un estudiante de gallego. Un estudio acerca de los orígenes del cómic en Galicia. Pues fijaos, ¿no? Quiero decir que alguien que hizo galego y acabó pues haciendo un trabajo muy eficaz en este plano. Y después, bueno, ¿no? Salidas profesionales, en las que queráis. En el fondo, los estudios de esta rama, de las humanidades, ¿no? Son muy polivalentes, ¿vale? Tener esta formación amplia, después, bueno, uno no sabe muy bien por dónde le va a llevar la vida laboral, ¿verdad? ¿No? Pero no va mal preparado, ¿no? Con una formación de este tipo, ¿no? Y esto, desde luego, en la tradición de las universidades anglosajonas de Estados Unidos lo tiene muy claro, grandes, yo qué sé, ¿no? Estudiantes de humanidades, pues después seguían con los negocios familiares o se dedicaban a otras cosas, etcétera, ¿no? Pero tenían esa base, ¿no? Que era súper importante y que, bueno, en muchos, digamos que opciones, ¿no? Profesionales y laborales, pues se la contaban como buena. Pero bueno, por deciros algo, ¿no? En nuestra facultad, al margen de personas que han pasado por allí, que después se han dedicado a la enseñanza, de esos hay muchos, ¿verdad? ¿No? No solamente en el bachillerato, en enseñanza o en la ESO, sino también en el extranjero, ¿no? Hay gente que se ha dedicado a otras cosas, a la traducción. Hay un número relativamente importante de personas que se han dedicado, que han hecho luego carrera en la literatura, poetas, narradores, músicos también. No sé si conocéis a Sés, ¿no? Pero es uno de los ejemplos, ¿no? Sés fue una estudiante también de galego, ¿no? Aquí en nuestra facultad, que después hizo, digamos que, su carrera musical muy exitosa, como sabéis, y bueno, que no deja de tener un cierto anclaje también, ¿no? Por, digamos que la forma, ¿no? De construir sus canciones, ¿no? El espíritu un poco reivindicativo también, ¿no? Del galego, etcétera, ¿no? Bueno. Bien, pues nada, yo no voy a dejaros ya que abramos ese turno de preguntas para aclarar lo que os parezca pertinente, ¿no? Pero nada, os doy muchos ánimos y ya no pensando exclusivamente en nuestra facultad o en las titulaciones de filología, sino muchos ánimos para esta nueva etapa que se os va a abrir a partir del año que viene, la vida universitaria, porque creedme, es una etapa muy importante, ¿no? Hay que llegar a la universidad con un espíritu muy abierto, ¿no? Con ganas de aprender, no de superar materias y cosas de estas, sino de aprender, ¿vale?
¿vale? De aprender y siendo conscientes de que ese aprendizaje es algo que viene de la interacción en las aulas, de la interacción entre profesores y estudiantes, pero de la interacción entre los propios estudiantes. Eso también es muy importante, ¿vale? ¿No? Y es una gran fuente de experiencias. Experiencias como puede ser esta también de marcharse durante un año o durante un semestre, ¿no?, a otra universidad, sea en el extranjero, sea aquí, para hacer allí los estudios, conocer a otras personas, conocer otros ambientes, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir? En la universidad se hacen amigos, ¿no?, para toda la vida, desde luego, y pues es una etapa en el desarrollo personal pues muy importante, independientemente, ¿no?, de la titulación o de la carrera por la que os decidáis. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que nos preguntéis. ¿No hay preguntas? Sí, sí. Eso depende más bien de las otras carreras. De acuerdo. Seguramente algunas, sí. Pero eso más depende de las otras carreras. No, no, y no solamente eso, depende de unas cuantas circunstancias. Tú has preguntado algo muy concreto. Hay normativa general, hay formas de, por ejemplo, convalidar todo primero y cosas así. Pero depende, por ejemplo, entre asignaturas de las mismas áreas, cosas así. Por ejemplo, si hacéis, es posible, por ejemplo, un grado y luego ir a otra universidad a hacer, yo os digo yo, historia. Pues todo primero os lo convalidarían con la normativa estatal actual. ¿Algún otro? Sería, en plan, de salidas laborales de las filologías también se podría trabajar en instituciones lingüísticas como la RAG, por ejemplo, o la RAE, ¿o no? Quienes trabajan ahí suelen ser filólogos. Sí. Lo que ocurre es que hay determinadas plazas, ¿vale? No, no son salidas con miles de ofertas de trabajo, pero los que trabajan en la RAC o en la RAE son filólogos. Hay en la RAE, hay también lingüistas computacionales y eso, pero sí. Cuestiones como la lexicografía, ¿no? No piense solamente en la Real Academia Española, en la Real Academia Galega, sino también, bueno, en muchas universidades, ¿no?, donde se desarrollan proyectos de investigación que tienen que ver con la lexicografía, elaboración de diccionarios, ¿no?, y cosas de ese tipo. Y sí, seguramente saldrán posibilidades de becas, contratos y cosas de ese tipo. Yo he visto que había una carrera, creo que era en Santiago de Compostela, que era, por ejemplo, lengua y literatura españolas. ¿Cuál sería la diferencia entre esa carrera y estudios lingüísticos y literarios de español? Tiene diferentes nombres. Sí, porque desde el año 2009 creo que es, las universidades les pusieron o pusimos denominaciones diferentes, pues buscando a lo mejor una mejor descripción o algo así. Pero básicamente son la misma carrera, el grado y para lo que sirve cada una de ellas es diferente. Luego, si examinas, perdóname, si examinas lo que se estudia, puedes ver alguna diferencia. O puedes ver que, yo que sé, que una asignatura se hace en tercero en un sitio y se hace en cuarto en otra. Cosas de ese estilo. Como validez es la misma. Si estás preguntando por esa de español en Santiago, no estamos hablando de casos en donde, imagínate que se estudie cualquier universidad, pues español e inglés en un mismo grado. Sí, yo he visto esa, claro, me sorprendió incluso porque había notas de corte diferentes y porque
llamaran igual también habría diferentes notas de corte. Sí, notas de corte depende un poco de la oferta de plaza que tenga cada universidad, y demás, ¿no? Pero bueno, lo que dice Pérez, sí, ¿no? Que es decir, el título, digamos que va a habilitar, digamos que te va a abrir las puertas a las mismas cosas. Luego en el detalle tienes que ver, ¿no? Cómo está organizado el plan de estudios en una y en otra, porque aquí puede haber alguna diferencia. Si me permitís, a propósito de notas de corte, vais a ver que las notas de corte de combinaciones, sobre todo inglés, gallego y español gallego, son muy altas. Yo os quería decir es que no sean disuasorias, que se puede entrar, ¿de acuerdo? Que hay incluso la posibilidad, digo por si no, si os asustáis o algo así, incluso la posibilidad de acceder a simultaneidad en tercero. O sea, empezáis en primero y segundo y después cambiáis, por decirlo así, porque no sé si recordáis que primero y segundo os dije son comunes. Hacéis primero y segundo por el grado que os interese y luego cambiéis a tercero. Ahora, si tenéis claro que queréis hacer una combinación, yo os diría que directamente os matriculéis, o sea, daréis el acceso y os matriculéis en esa combinación. También se puede dejar, por cierto, ¿vale? Porque luego no hay que hacer papeleo. Entonces, ¿para qué hacer un cambio? Por eso insisto en que no penséis que es las plazas, la nota puede ser disuasoria, bueno, es disuasoria, pero no os impide entrar. Intentadlo si tenéis interés, claro. Sí, sí. Por exemplo, sobre o de deixar os graus da simultaneidade, se eu, por exemplo, quero facer un doble grau de filoloxía galega con inglesa, chego ao terceiro ano e vexo que, por exemplo, gracias, que, por exemplo, a galega pois xa non me interesa ou non me gusta, podo deixala e proseguir coa inglesa no terceiro ano igual e a rematala como calquera outra persoa, non? Vale, gracias. Non digo que sexa recomendable, non? Digo que pasa, que está aberta esa posibilidade. É flexible en todo, hasta nisso. Programa. Sí, non sería a primeira vez que as presas por rematar, incluso eso, a falta de nada, de unha materia, te deixas, porque, bueno, Solo para aclarar, yo por ejemplo quiero hacer un grado de inglés. ¿Sería obligatorio hacer español y gallego? quieres decir, si quieres que en los estudios, ¿tienes asignaturas de español y gallego? Sí, tienes asignaturas de español y gallego. Y esos dos primeros cursos, no es que sean comunes a todos, claro. Después de los 2 primeros cursos dejarían de ser obligatorias. Muchísimas materias de español o de gallego, tienes de lengua gallega, de literatura galega, ¿no? Durante años, para los bellos, pero sí, esos dos primeros cursos son comunes a todos, ¿no? Es una de las fórmulas también que después te permiten, ¿no? Hacer esa doble titulación si quieres solamente de 5 años, porque los dos primeros han sido comunes a 3 grados. Vale, gracias. Estaba intentando entrar a nosa web onde tedes a descripción, porque eso es claro, aunque falábamos antes de unha descripción, o sea, unha formación pues, en español, en galego, en aspectos xerais, estamos a
Se non fora na mesa de orientación tamén teñen información sobre os plans de estudo, podes consultalos ali porque teñen, non sei se todos, pero gran parte os teñen en papel. Senón tamén poden darvos a información de onde atopalos, a web e demais, para verlo máis en profundidade. En un buscador Filoloxía Coruña ou cousas así, vai directo, non? E logo, pois, en fin, ides os graos, os interese, xa aí podes ver, estou ampliando moito, pero vamos. Bueno, no teléfono tamén se pode ver, Alguna pregunta? Nada máis. Antes falábamos do esforzo que supón un doble, unha simultaneidade. Bueno, para que vea, por exemplo, os horarios. Creo que vesen moi ben nos horarios. O horario de tercero de simultaneidade inglés e español. Da igual o que sexa. A ver, non estamos agora a falar de materias ou non materias. Unha mañá intensita ou 3 mañás intensitas. Pero como agora tedes no colexio no instituto, toda a mañá, no segundo cuatrimestre máis ou menos o mesmo. O que está en vermello e español, o que está en teoría en verde ou algo así é inglés. Sí, traballo, pero bueno, tamén tedes 2 días, neste caso en terceiro, pois, para traballar na vosa casa, ou na biblioteca, esta biblioteca da que falou Fernando. Alguna máis ou observación? Nada máis. Bueno, pues moitísimas grazas